Siempre que vayamos a hacer un análisis bíblico, tenemos que estar conscientes de que para entender el presente y conocer el futuro, hay que conocer el pasado. Según notamos en la Biblia, las cosas escritas en tiempo pasado son una sombra de las cosas por venir. De modo que Dios hace que el pasado se repita. La Biblia presenta la información en patrones repetitivos. Así es que si comparamos el futuro con el pasado, podemos llegar a una comprensión exacta tanto del significado, como del futuro mismo. De modo que, bienvenidos a este episodio de Análisis Bíblico. En esta ocasión te presentamos el siguiente tema. El nacimiento de Jesús, parte 2. Según nos lo relata la Biblia misma. En el video anterior, se hizo un profundo análisis bíblico en cuanto a las fechas de nacimiento, bautismo y muerte de Jesucristo. Este video es la segunda parte. En este video haremos un análisis bíblico de los acontecimientos que rondaron el nacimiento de Jesús. Como vimos en el video anterior, la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, fue el 1 de octubre del año 2 antes de la era común. Ahora bien, si ya tenemos la fecha del nacimiento de Jesús, lo siguiente es conseguir la fecha de su concepción. Para ello, lo que tenemos que hacer es restarle 9 meses al 1 de octubre del año 2 antes de la era común. Curiosamente este cálculo nos lleva hasta el 1 de febrero del año 2 antes de la era común. Existe una gran cantidad de personas que celebran el 2 de febrero como el día de la purificación de María. Esto de la purificación, se refiere a cuando la mujer terminaba la cuarentena, luego de haber dado a luz. Pero esta fecha en realidad nos muestra el momento en el cual María recibió el mensaje del ángel Gabriel, notificándole de su embarazo. Recuerde que los datos que estamos considerando son extraídos de la Biblia, la propia palabra de Dios. El relato dice, que luego que el ángel Gabriel le comunicó a María de su embarazo por Espíritu Santo, además le dijo que su parienta Elizabeth también iba a tener un hijo. Verifiquemos esto en Lucas, capítulo 1. Versículos del 36 al 37. Leamos. Y, mira, tu parienta Elizabeth también ha concebido ella misma un hijo, en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la llamada estéril, porque con Dios ninguna declaración será una imposibilidad. La narración bíblica nos sigue diciendo en los versículos 39 y 40 del capítulo 1 de Lucas, de modo que María se levantó en aquellos días y fue apresuradamente a la serranía, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Además, el versículo 56, nos dice, entonces María permaneció con ella como 3 meses, y se volvió a su propia casa. Esto quiere decir, que si María concibió a Jesús el 1 de febrero e inmediatamente visitó a Elizabeth y permaneció unos 3 meses con ella, entonces su regreso a Nazaret tuvo lugar durante los primeros días de mayo. José era el novio prometido de María. Pero ahora que ve que su novia ha regresado embarazada, ya tiene 3 meses de embarazo. De seguro que José siente una gran impresión y decepción, pues piensa que María le ha engañado con otro hombre. Ella le explica lo sucedido pero José no lo puede creer. De modo que está planeando romper el compromiso de matrimonio en secreto para evitar un escándalo entre los conocidos. Veamos cómo lo narra Mateo 1. 19. Sin embargo, José su esposo, porque era justo y no quería hacer de ella un espectáculo público, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente. Aquí dice que José planeaba divorciarse, no es que estuviera casado con María, sino que para su cultura, el compromiso de matrimonio era tan importante que era muy semejante a ya estar casados. Notemos lo que luego ocurrió, según los versículos 20 y luego del 24 al 25. Pero después de haber reflexionado acerca de estas cosas, mire, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño, y dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa, porque lo que ha sido engendrado en ella es por Espíritu Santo. Entonces José, despertando de su sueño, hizo como el ángel de Jehová le había indicado, y llevó a casa a su esposa. Pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Jesús. De modo que María se convirtió oficialmente en la esposa de José, pero no tuvo contacto con su esposo sino hasta después de que hubo dado a luz a Jesús. Pero después de eso, María tuvo más hijos de su esposo José. Esto lo comprobamos en Mateo 13. 55 y 56.
En este pasaje bíblico, las personas de la vecindad de donde vivía María, estaban impresionados con la enseñanza de Jesucristo y en su asombro, se preguntaban: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y los hermanos de él Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas con nosotros? ¿Dónde, entonces, consiguió este hombre todas estas cosas? Sí, llegaron a ser una familia hermosa y numerosa. Ahora bien, regresando al nacimiento de Jesús, según nos narra la Biblia, Jesús nació en Belén durante el censo decretado por César Augusto. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Lucas, los versículos 1 y 4. Y dice así: ahora bien, en aquellos días salió un decreto de César Augusto de que se inscribiera toda la tierra habitada. Por supuesto, José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro de la casa y familia de David. De modo que sí, llegaron a la ciudad de Belén, pero, como lo muestran los versículos 6 y 7, hubo ciertas complicaciones. Notemos, mientras estaban allí, a ella se le cumplieron los días para dar a luz. Y dio a luz a su hijo, el primogénito, y lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. Era una situación difícil. No quedaba ya más espacio en toda la ciudad. Así que tuvieron que dirigirse a donde se guardaban las ovejas. Alrededor de Belén hay muchas cuevas. Los pastores de Belén solían guardar sus rebaños en dichas cuevas. Dicho lugar les sirvió de resguardo, pues durante ese tiempo las ovejas estaban pastando a campo raso. Confirmemos esto en Lucas 2, del 8 al 12. También había en aquella misma zona pastores que vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Jehová centelleó en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque, miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto les servirá de señal: hallarán un nene envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. Así que, cuando los ángeles hubieron partido de ellos al cielo, los pastores empezaron a decirse unos a otros: vamos sin falta directamente a Belén, y veamos esta cosa que ha sucedido, que Jehová nos ha dado a conocer. Y fueron apresuradamente y hallaron a María así como a José, y al nene acostado en el pesebre. Es muy interesante el hecho de que esa noche del nacimiento de Jesús, había pastores cuidando ovejas a campo raso. De modo que los rebaños no habían sido guardados todavía. Porque las personas del pueblo de Israel tenían como costumbre mantener encerrados los rebaños en tiempo de frío. De modo que ellos siempre metían las ovejas en corrales cerrados y techados. Esto de encerrar las ovejas lo hacían durante los primeros días de noviembre, pues ya a mediados de noviembre comenzaba el mes invernal llamado Kislev, el noveno mes del calendario lunar bíblico. Lo cual significa que desde mediados de noviembre ya no quedaban ovejas a campo raso. Ya todos los rebaños estaban encerrados. Por lo tanto, sería incorrecto pensar que Jesús nació el 25 de diciembre. Sobre este noveno mes, leemos que el rey Jehoiakim estaba sentado en la casa de invierno, en el mes noveno, con un brasero ardiendo delante de él. La Biblia relata también en Esdras 10, 9 y 13, que después del exilio, el pueblo se reunió en Jerusalén para asistir a la asamblea que había convocado el sacerdote Esdras, asamblea que empezó el día 20 de este noveno mes, y se quedó sentado en el lugar abierto de la casa del Dios verdadero, tiritando debido al asunto y a causa de las lluvias cuantiosas. Cosa que resultó muy diferente en la noche en la cual Jesús nació. Pasemos a otro detalle. Como vimos en el anterior video de análisis bíblico, Jesús nació el 1 de octubre. Por lo tanto, el 9 de octubre Jesús fue llevado a circuncidar, tal como se menciona en Lucas 2, 21, donde dice que fue circuncidado unos 8 días después de nacer. Allí menciona: ahora bien, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, también se le puso por nombre Jesús, el nombre puesto por el ángel antes que fuera concebido en la matriz. Por otro lado, en la Biblia se registra que toda mujer que tuviese un hijo varón, tenía que presentarlo ante Jehová en el templo.
Esto tenía que ser una vez que se cumplieran los 40 días desde el nacimiento del niño. Esta era una ley dada al pueblo de Israel, la podemos ver en Levítico capítulo 12, versículos 1, 2 y 4. Allí dice, y Jehová siguió hablando a Moisés, y dijo, habla a los hijos de Israel, y di, en caso de que una mujer conciba descendencia y en efecto dé a luz un varón, tiene que ser inmunda 7 días, como en los días de la impureza cuando está menstruando será inmunda. Por otros 33 días ella se quedará en la sangre de purificación. No debe tocar ninguna cosa santa, y no debe entrar en el lugar santo hasta que se cumplan los días de su purificación. Este acto ceremonial de la ley tenía que hacerse unos 40 días después del nacimiento del hijo. Por lo tanto, si Jesús nació el 1 de octubre, tan solo tenemos que sumarle unos 40 días y así obtenemos la fecha en la cual María llevó al niñito al templo. De modo que esto nos lleva hasta el día 10 de noviembre. Otra cosa interesante de este relato es el hecho de que la ofrenda que llevaron José y María, fue la ofrenda de las 2 tórtolas, o los 2 pichones de paloma. Notémoslo en Lucas 2, 22 al 24. Y dice así. También, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Jehová, así como está escrito en la ley de Jehová, todo varón que abre matriz tiene que ser llamado santo a Jehová, y para ofrecer sacrificio, según lo que se dice en la ley de Jehová, un par de tórtolas o 2 pichones. Este detalle es muy importante por lo que se registraba en la ley. Leamos Levítico 12. 8. Pero si no tiene lo suficiente para una oveja, entonces tiene que tomar 2 tórtolas o 2 pichones, uno para una ofrenda quemada y uno para una ofrenda por el pecado, y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella, y ella tiene que ser limpia. En este pasaje bíblico notamos que la ofrenda era un cordero. Pero si la familia era de escasos recursos, podían presentar 2 tórtolas o 2 pichones. Así que, al José y María haber presentado un par de tórtolas o 2 pichones, evidenciaron que su estatus económico era pobre. De modo que todavía a los 40 días desde el nacimiento de Jesús, José y María aún no contaban con el oro que trajeron los astrólogos del Oriente. Si los astrólogos ya le hubiesen entregado los regalos, entonces pudiese haber comprado un cordero para la purificación de María en el templo. Pero, la realidad económica de José en ese momento, no le permitía comprar un cordero. Es evidente entonces, que estos sabios del Oriente no llegaron en la noche en que Jesús nació. Analicemos lo que dice la Biblia en cuanto al relato de estos visitantes. Leamos Mateo, capítulo 2, versículo 1. Allí dice. Después que Jesús hubo nacido en Belén de Judea en los días de Herodes el rey, mire, astrólogos de las partes orientales vinieron a Jerusalén. Sí, es cierto que llegaron unos astrólogos desde el oriente, lo más probable es que fueran de Babilonia. Pero la Biblia no dice cuántos eran, tampoco dice que eran reyes, ni mucho menos que fuesen santos. Pensemos en lo siguiente. Babilonia, esta famosa ciudad estaba situada a orillas del río Éufrates, en la llanura de Sinar, a unos 870 kilómetros al este de Jerusalén. Con esa distancia resultaba imposible que estos astrólogos llegaran a Belén en esa misma noche del nacimiento de Jesucristo. Otro detalle interesante es el hecho de que esa estrella no los condujo directamente donde estaba María con Jesús. Más bien, la estrella primero los condujo a Jerusalén, donde estaba el cruel Herodes. Según el versículo 2, ellos decían, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente, y hemos venido a rendirle homenaje. De modo que ellos vieron la estrella cuando estaban en el oriente, y entonces vinieron desde tan lejos. Definitivamente no llegaron en la misma noche del nacimiento de Cristo. Pues para un viaje de 870 kilómetros hay que hacer preparativos, reunir los alimentos, los animales de transporte y organizarse para saber quiénes harían ese tan largo viaje. Es importante analizar la actitud de Herodes cuando ellos llegaron. Notemos lo que dice Mateo 2, 3 y 4. Leemos, al oír esto, el rey Herodes se agitó, y toda Jerusalén junto con él, y, habiendo reunido a todos los sacerdotes principales y a los escribas del pueblo, se puso a inquirir de ellos dónde había de nacer el Cristo. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué aquella estrella los condujo hasta Herodes?
Se le estaba confirmando a Herodes el nacimiento de Cristo. Y ahora Herodes le pregunta a los sacerdotes el lugar donde había de nacer el niñito. En los versículos 5 y 6, ellos le contestan: en Belén de Judea, porque así ha sido escrito por medio del profeta, y tú, oh Belén de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la ciudad más insignificante entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá uno que gobierne, que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes mandó llamar secretamente a los astrólogos y averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que la estrella había aparecido, y, al enviarlos a Belén, dijo: vayan y hagan una búsqueda cuidadosa del niñito, y cuando lo hayan hallado vuelvan e infórmenme, para que yo también vaya y le rinda homenaje. Habiendo oído al rey, ellos siguieron su camino, y, mire, la estrella que habían visto cuando estaban en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niñito. Al ver la estrella, verdaderamente se regocijaron mucho. Póngase a pensar en esto. La estrella que primero dirigió a los astrólogos donde Herodes, esa estrella los dirigía de este a oeste, desde el oriente. Pero una vez que alertan a Herodes, entonces esa estrella ahora cambia de rumbo y los dirige al sur hasta Belén de Judea. Sin duda que el propósito de mostrarle esa estrella a los astrólogos fue dirigir a Herodes donde Cristo para que lo matara. Esa estrella nunca fue cosa de Dios. Era una señal que presentaba Satanás para eliminar al niñito Jesús. En cuanto a la llegada de los astrólogos, Mateo 2:11 dice: y cuando entraron en la casa vieron al niñito con María su madre, y, cayendo, le rindieron homenaje. También abrieron sus tesoros y le presentaron regalos, oro, olíbano y mirra. Y fíjese que dice que los astrólogos entraron en la casa donde estaba el niñito con María. No dice que lo encontraron en un pesebre. Recuerde que en la noche del nacimiento de Jesucristo, no había alojamiento en la ciudad de Belén. Esta es otra razón para entender que ellos no llegaron en la noche del nacimiento de Jesucristo. Ahora, para evitar que Herodes se enterara del lugar exacto donde estaba el niñito, un ángel le dice a los astrólogos que se regresen por otro camino y no vuelvan donde Herodes. Después que se hubieron retirado, mire, el ángel de Jehová se apareció en un sueño a José, y dijo: levántate, toma al niñito y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes está para buscar al niñito para destruirlo. ¿Cómo iba José a viajar a Egipto, alquilar casa y quedarse allí hasta que muriera Herodes? Recuerde que en su situación económica, no había tenido lo suficiente como para comprar el cordero de la purificación de María. Entonces tuvo que utilizar el oro que los astrólogos le trajeron. De hecho, aquel dinero fue suficiente como para viajar y alquilar casa en Egipto. Luego regresar y lograr establecerse en Nazaret. Tuvo que ser bastante oro. Recuerde que hemos leído que los astrólogos abrieron sus tesoros y le hicieron entrega al niñito y su madre. Además, dice tesoros en plural. Por lo tanto, en realidad fue mucho lo que trajeron. La forma más segura de viajar con muchas riquezas, era mediante viajar en caravana. Por tanto, estos astrólogos debieron haber sido mucho más de 3. Ahora bien, ¿de dónde habría salido tanto oro? Puesto que se trajo del oriente, y muy probable que desde Babilonia, algunos estudiosos de la Biblia piensan que esto fue dejado en testamento por el propio profeta Daniel. Daniel sabía del momento en el cual se manifestaría el Mesías debido a la profecía de las 70 semanas. De ser así, estos astrólogos eran discípulos de las enseñanzas y profecías de Daniel, y esperaban con gran interés poder contemplar el cumplimiento de la aparición del Mesías, a la misma vez que cumplían con la voluntad del profeta. Luego de esto, el versículo 16 dice: entonces Herodes, viendo que los astrólogos habían resultado más astutos que él, se enfureció mucho, y envió e hizo que eliminaran a todos los muchachitos en Belén y en todos sus distritos, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado cuidadosamente de los astrólogos. Enfurecido Herodes al no saber el lugar exacto donde estaba el niñito Jesús, envía a matar a todos los niñitos de 2 o menos años de edad. Recordemos que Herodes le había preguntado a los astrólogos, el tiempo que había pasado desde que había aparecido la estrella. En base a eso, mandó a matar a los niños. Lo cual nos dice que estos astrólogos en realidad llegaron cuando el niñito Jesús rondaba por sus 2 años de edad. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte.
Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.